Esperanza y bienvenidos a un nuevo video. Así que, en el video de hoy se me ocurrió que podría ser divertido leer por 24 horas. Primero había pensado obviamente hacerlo por 24 horas corridas. Es decir, empiezo hoy día a las 10 de la mañana, termino mañana a las 10 de la mañana. Pero siento que eso me deja menos tiempo para leer, porque obviamente tengo que comer, tengo que limpiar la casa, tengo que dormir, tengo que hacer ejercicio y cosas que me gusta hacer en mi día a día además de leer. Entonces voy a hacer algo que vi en YouTube, que es que para tomar el tiempo usan el temporizador del teléfono o el cronómetro. El cronómetro del teléfono, y así pueden contar las 24 horas que están realmente leyendo sin contar las horas en las que están comiendo, durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se puede saber realmente cuánto se puede leer en 24 horas. Se me ocurrió que va a ser muy divertido y tengo un par de libros que estoy leyendo actualmente y que quiero terminar. Entonces, yo generalmente lo que hago es leer un libro y luego otro y luego otro y luego otro, pero últimamente me ha estado gustando leer varios libros a la vez. Entonces ahora estoy leyendo 4 libros, que el primer libro que estoy leyendo es Middlemarch, que ya se los mostré en un video anterior. Voy en la página 218 de 688. Así que me faltan 450, 60 páginas. 450 como para redondear, pero sí. Me falta bastante todavía. Luego estoy leyendo para un club de lectura de autoras chilenas. Estoy leyendo Antología Feminista de las Tesis. Que Las Tesis es un grupo chileno feminista que hacen muchas actividades, sobre todo artísticas, como bailes, canciones. Fue muy popular sobre todo en 2019. Hace poco, creo que 2 años atrás o algo así. No estoy muy segura de cuándo fue publicado el libro, pero no fue hace mucho. Publicaron este libro que es una antología feminista, lo que significa que es una recopilación de textos feministas a lo largo de la historia. Y hay bastantes antiguos, hay poemas, hay tesis, hay ensayos, hay canciones, hay imágenes. Es como una recopilación de feminismo y es sobre también, no solamente como feministas de mujeres, sino también de personas transgénero, homosexuales. Es como para todos los que son feministas y disidencias, como que son la minoría. Como de eso se basa más o menos el libro. Y tenemos que leer 20% para cada sesión, o sea, cada reunión. Y la reunión es el lunes y yo voy en el 18%, así que voy bien ahí. Luego, el siguiente libro que estoy leyendo se llama La Isla de las Tormentas y es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y está basado en que Inglaterra ideó este plan para terminar con la guerra, que era engañando a los alemanes de que tenían como un gran batallón para la guerra y que les iban a atacar, cuando en realidad era todo falso. Y de la esperanza que ellos tenían era que Alemania y los nazis fueran a un punto en particular y ellos iban a ir a otro punto para poder ganarles. Entonces que no los atacaran donde iban a llegar, sino que iban a llegar a otra parte. Algo así. La cosa es que en el libro hay un tipo que es un espía y están intentando atrapar al espía porque es un muy buen espía y Hitler como que le hace mucho caso al espía y este espía los pilló en su engaño. Entonces tienen que atraparlo antes de que le diga a los alemanes donde en verdad van a desembarcar y la verdadera potencia de su armamento y de sus militares. No sé cómo se dice, de su ejército. La verdadera potencia de su ejército. Entonces, sí. Lo tengo en el teléfono. Y en este voy en la página 123 de 337. Entonces, pienso... Lo que quiero hacer es avanzar unas 100 páginas de Middlemarch siquiera.
quizás llegar a la siguiente parte, porque se dividen en partes. Entonces voy en la segunda parte y creo que tiene 6 partes y sería bueno poder llegar a la tercera parte, que tiene que estar alrededor de la 300. Porque me fijé que las partes son como cada 100 páginas. Pero no estoy muy segura de dónde la dejaron. Aquí ven, ahí dice libro 4. Entonces si voy acá y no es tanto. Son de la 218 a la 264. Entonces si puedo avanzar eso, voy a ser feliz. Entonces quiero terminar la Isla de las Tormentas, llegar al 20% de la antología feminista y luego, si me queda tiempo, porque no sé cuánto vaya a leer de rapidez, quiero leer también un libro que tengo en el computador que se llama... no me acuerdo. Si tengo tiempo les voy a hablar de ese libro y lo voy a leer. Pero por ahora creo que tengo suficiente. Así que nada, empecemos. Se puso a llover de repente. Estaba tan lindo el día, yo le estaba disfrutando tanto el solcito. Pero bueno, así es la primavera. Ok, ya casi llegué a las 2 horas. Y les voy a contar un poco del libro. Ok, ya llegué más o menos... me falta un capítulo para terminar lo que yo quería terminar, así que voy súper bien en mi humilde opinión. Me faltan como 5 páginas para llegar al libro 4. Y les voy a contar un poco de qué trata Middlemarch, porque a pesar de que es un clásico, siento que hay muchas personas que no lo conocen o que no saben de qué trata. Entonces Middlemarch fue escrito por George Eliot, que es un seudónimo, fue escrito por una mujer, que ahora no recuerdo su nombre. ¿De qué trata Middlemarch? Middlemarch trata de... ok, Middlemarch en sí es un pueblo en Inglaterra. Y en este libro hablan sobre diferentes familias, personas / familias que viven en Middlemarch o cercano a Middlemarch. Y cómo están todas estas personas interconectadas. Entonces nos parten hablando de Dorotea y su hermana Celia, que viven con su tío porque son huérfanas. Y Dorotea tiene esta idea sobre la religión y sobre el sufrimiento religioso, por así decirlo. Como que todas las personas tienen que... como que todas las personas tienen que sufrir si son religiosas. Tienen que dar todo de sí. Tienen que pasar por cosas difíciles para que sean realmente religiosas o como para que realmente lleguen a vivir como una persona religiosa debería. Entonces ella tiene esta idea de hacer grandes cosas en favor de las personas y de ella vivir de una manera muy humilde y
incluso miserable, por así decirlo, porque eso es lo que ella cree que es la religión. Ella es muy joven todavía, es menor que yo, me parece a mí que tiene 21 años, y conoce a un hombre viejo, 30 años mayor que ella, que está estudiando libros antiguos, y lo que quiere hacer es como una recopilación de toda esta información en un libro para que sea como una especie de guía de las antiguas enseñanzas, mitologías y cosas así. Entonces, esa es su idea. Y ella siente que este hombre sabe mucho. Y ella lo que quiere es tener un marido... ¡Ah! Me pincho. Meta, no me rajuñe. Y lo que ella quiere es tener un marido que le enseñe cosas. Que sea como un padre. Lo cual no me parece muy bien, pero bueno. Ella lo que quiere es eso, un marido que le enseñe cosas, que la guíe por la vida y no sé qué. Y entonces ella tiene este tipo como muy alta estima. Y cuando él le pide casarse, ella acepta el tiro. Y se casan muy rápido. Y luego ella empieza a darse cuenta que quizás el hombre no alcanza sus expectativas. Cosa que a todo el mundo le pasa cuando se enamora. Y luego conoce a la persona en verdad. Bueno, y este hombre tiene un sobrino. No es sobrino, es primo. Un primo, es que el hombre es viejo, pero el primo es joven. El primo es como de la edad de ella, un poco mayor, obviamente, como 30 años, quizá un poco menos. Y ya te cuentan como esa historia. Y aparte, hay otra historia que es sobre un doctor que llegó a Middlemarch y que es un muy buen doctor. Y la gente como que no saben si incluirlo o no en el pueblo porque no es del pueblo. Y ellos son como muy cerrados. Pero es muy buen doctor, entonces como que poco a poco empiezan a adaptarse. Y dentro también te cuentan la historia como de el vicario y de su familia, del alcalde y su familia, y algo pasa, gente que se casa, la hermana de Dorotea se casa, la hija del alcalde se casa, todo el mundo se casa por alguna razón. Y la hija del alcalde tiene un hermano y el hermano está perdido en el mundo. Cree que la suerte lo va a ayudar siempre y endeuda a gente que él quiere mucho y que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que vio la reacción de las personas porque es como súper egoísta. Y no sé, como que te cuentan muchas historias que están todas interconectadas de las personas del pueblo, porque es un pueblo chico y todo el mundo se conoce. Igual llevo 150 páginas más o menos. Entonces, de 680. Entonces, todavía no puedo sacar como una conclusión, pero las historias son interesantes. El concepto es interesante. Y a pesar de que las historias pueden sonar como cotidianas, las encuentro bastante interesantes. Yo por lo general disfruto de libros de aventura, fantasía y romance y con muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero este tiene cosas pasando, aunque no sean cosas como ¡guau! Como que te impresionan mucho, pero tiene cosas que pasan, entonces hasta ahora lo he encontrado bastante entretenido. Me había propuesto cuando comencé a leerlo leer un capítulo por día, por eso he avanzado un poco lento, no porque sea fome el libro. Entonces sí, ahora son como las 7 de la tarde. Ya almorcé, ya hice un montón de cosas de la casa, ya hice aseo, me voy a bañar ahora, voy a tomar once y después sigo leyendo. Y voy a ver Goku. Estaba viendo Dragon Ball y Dragon Ball Z al mismo tiempo. Lo cual es extraño, pero me estoy divirtiendo mucho. Y lo tenía como una obsesión, por eso dije, voy a leer durante 24 horas a ver si puedo dejar de ver Dragon Ball todo el día. Y que son muchos capítulos, no deberían darme anime con tantos capítulos. ¡Ay, meta! Me rajuñó de nuevo. ¡Salí! ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¿Mm? ¡Ah! Así que sí. Nos vemos después.
Muy bien, ya vamos en las 9:30. Yo no sé, van a ser las 7 de la tarde del segundo día de esta lectura de 24 horas y no entiendo cómo puedo leer por tan pocas horas al día, siendo que estoy todo el día leyendo. O sea, fuera de leer no hago más que ordenar y comer. Y no sé por qué se me hace tan corto el día. No entiendo, ayer estuve ordenando más que hoy día y solamente pude hacer 4 horas de lectura. Pero hoy día realmente me dediqué a leer. Leí desde las 7:30 que me levanté, de que me desperté, hasta las como 10 que me levanté. Y luego lavé la loza, lavé ropa, colgué ropa, me hice el desayuno, desayuné. Y luego seguí leyendo como desde las 12 a las 2:30. Almorcé como a las 3 de la tarde, porque tenía que hacer almuerzo y luego almorzar, obviamente. Y luego estaba leyendo toda la tarde y llevo recién 9:30. ¿Cómo? Y en mi mente es como muy largo el tiempo. Y como que he tenido mucho tiempo. Y luego veo las horas y es tan poquito. 5 horas de un día tan largo. Yo no entiendo cómo es posible ese suceso. Pero bueno, terminé de leer lo que dije que iba a leer de Middlemarch. Leí lo que me faltaba para llegar al 20% de la antología feminista. De hecho avancé más porque estoy leyendo capítulo por capítulo. Entonces el capítulo terminó en el 22%, no en el 20%, así que fue un poquito más de lo que tenía planeado porque eran como 26 páginas de teléfono, porque tengo la aplicación de la biblioteca digital de Chile, que es una aplicación, y ahí estoy leyendo. Luego me terminé de leer La Isla de las Tormentas. Gente, estoy muy defraudada con ese final. Es un muy buen libro, pero no les quiero contar mucho porque es algo que tienen que leer y tienen que explotarlo. Y siento que lo que ya les conté antes es suficiente. Pero es muy buen libro. Pero el final no me gustó. Siento que todo el libro te mantuvo como tenso. Y obviamente yo ya sabía el final, porque todos saben cuál es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque ya pasó. Pero la manera en que terminó fue muy poco satisfactorio. Yo no entiendo por qué. Yo quería que ganara. Yo quería que ganara cierto personaje en particular. Y no ganó. Pero no voy a decir quién. Porque quiero que la lean. Le doy 4.5 estrellitas. Porque si no fuera por ese final, que fueron como las últimas 5 páginas, hubiera sido perfecto el libro. 5 estrellitas, muy bueno. Está bien escrito, te mantiene ahí atento, en un constante sentimiento como de angustia, de nerviosismo por lo que va a pasar. Y quieres estar constantemente cambiando de POV, porque te dan diferentes POV, puntos de vista. Y quieres como que saber lo que está pasando en la mente de las otras personas de la historia. Porque esto es muy interesante. Y ese final fue horrible. No me gustó nada. Quería llorar de la frustración por ese final. Es muy triste. Pero bueno. Ahora voy a tener que leer el otro libro del que les había hablado, que es el que tengo en el computador. Es que no lo supero. No lo puedo superar. Oh, qué frustrante. Lo que voy a hacer, voy a hacer ejercicio para sacarme la frustración y luego voy a leer. El libro que estoy leyendo en mi computador es la parábola de el sembrador. Voy a ver si lo pillo. Parábola del sembrador, sí. Entonces el libro ahora que estoy leyendo es La parábola del sembrador de Octavia Butler. Fue escrito en 1990 y tanto. Y es muy interesante porque en este libro la autora escribió sobre una especie de crisis por la que pasa el mundo en el 2020 debido a el maltrato constante de los seres humanos en la Tierra.
Entonces, en este mundo futurista que ella escribió, había como muy poca agua y estaba muy cara el agua. No había combustible, las personas tenían una obsesión con una droga que hacía que quisieran quemar cosas. Y luego las personas, todas estaban como en una situación muy peligrosa, sin importar como que su rango social. Y las personas como más millonarias como que tenían más seguridad, pero aún así no era como tanta la seguridad que tenían. Y las personas clase media vivían como en unas poblaciones cerradas por muros para que no pudiera pasarles nada. Y luego la gente pobre que vivía en las calles y cosas así, estaban constantemente siendo maltratadas, violadas, abusadas, robadas. Y cuando alguien salía de las poblaciones a la calle, les podían maltratar, violar, abusar, les podían matar fácilmente. Y nada, nadie hacía nada al respecto. Entonces te cuentan la historia de una chica que vive en una población, que su papá es religioso y ella vive ahí y ella tiene un problema, que su papá y su mamá la tuvieron a ella, ¿verdad? Y su mamá era adicta a esta droga. Y por culpa de eso, la niña cuando nació tiene este problema que es hiperempatía. Entonces cuando alguien está sufriendo, cuando ella piensa que alguien está sufriendo, ella puede sentir el sufrimiento. Y si alguien se corta y sangra, por ejemplo, ella comienza a sangrar también. Como que ese es su problema. Entonces su papá siempre intenta ocultar este problema. A propósito, su mamá ya murió y ella tiene una madrastra y tiene un hermano también. Y siempre como que intenta ocultar ese problema y su papá siempre le dice que lo controle porque es una debilidad que los demás pueden intentar aprovechar. Y yo voy como en el segundo capítulo del libro y en este momento lo que están haciendo es ir a bautizar a la niña. Y porque como les dije, su papá es súper religioso y la quiere bautizar. Y lo que hicieron fue salir del lugar donde viven para ir a bautizarla a una iglesia. Hay muy pocas iglesias todavía en pie, porque la mayoría han sido saqueadas y quemadas. Pero su papá tenía un amigo que tenía una iglesia. Entonces la está llevando a ella y un montón de niños a bautizar. Van en bicicleta. Y hasta ahí voy. Yo creo que va a pasar algo muy malo. Porque según lo que decía en la reseña, ¿cómo se dice? En la descripción del libro, ella como que salía al exterior y tenía que pelear contra la gente y el mundo y proteger a sus seres amados y cosas así. Dice la descripción del libro que aparece en Goodreads. Cuando el cambio climático global y las crisis económicas conducen al caos social a principios de la década del 2020, California se ve llena de peligros. Desde la escasez generalizada de agua hasta las masas de vagabundos que harán cualquier cosa para sobrevivir otro día más. Lauren Olamina, una joven adolescente de 15 años, vive dentro de una comunidad cerrada con su padre, un predicador, su familia y sus vecinos, relativamente protegida de la anarquía circundante. En una sociedad donde cualquier vulnerabilidad es un riesgo, ella sufre de hiperempatía, una sensibilidad debilitante hacia las emociones de los demás. Precoz y lúcida, Lauren debe hacer oír su voz para proteger a sus seres queridos de los desastres inminentes que su pequeña comunidad ignora obstinadamente. Pero lo que comienza como una lucha por la supervivencia, pronto conduce al nacimiento de una nueva fe y a una sorprendente visión del destino humano. Entonces ese va a ser el libro que voy a estar leyendo de ahora en adelante. Y quizás, pero no estoy segura, lea otro libro, porque como les dije, ahora estoy en mi era de leer múltiples libros a la vez. Y me gusta tener uno en el computador, o en físico, y otro en el teléfono. Porque cuando me voy a dormir o cuando me levanto en la mañana me gusta usar solamente el teléfono, porque así no me tengo que parar de la cama, porque está todavía muy helado. ¿Vieron que ayer estaba lloviendo? Se puso a llover de la nada. Hoy día amaneció un sol precioso, cielo azul y ahora se está nublando de nuevo. Y es como, me voy a resfriar. Pero bueno, así es la primavera.
en ningún momento cercano, así que voy a simplemente hablar un poco más fuerte para que se me escuche por sobre el ruido. Es domingo y aquí nos jugamos a la gente por estar en pijama un domingo a las 4:15 de la tarde. Es domingo, gente. Y acabo de terminar de leer el libro de La parábola del sembrador. Muy bueno, 4 estrellitas. Es bueno para tener 4 estrellitas, pero no es lo bueno suficiente para tener 5 estrellitas por un par de razones que después voy a explicar. Pero quiero informar que voy en 18 horas y 16 minutos, no van a ver nada, pero voy en 18 horas y 16 minutos. Y la verdad yo no esperaba que me tomara tanto tiempo hacer las 23 horas, 24 horas. Mi cabeza ya no está funcionando como debería funcionar. No pensé que me fuera a tomar tanto tiempo hacer las 24 horas leyendo. Yo dije 2 días es suficiente, necesito dormir entre medio mis 8 horitas, 1 horita para almorzar todos los días, 8 serían 9, 10 horas, 1 horita para desayunar todos los días, 12 horas, entonces con 2 días en mi mente era más que suficiente para estar 24 horas leyendo, pero no. El primer día yo creo que fallé y leí muy poco. O sea, es mi primera falla, el primer día. Y es que yo tengo un problema que la mayoría de las personas tienen y me gusta mucho procrastinar. Sobre todo cuando tengo que hacer algo y no hay como una fecha límite en concreto. Pero es algo que como que me intimida un poco y me pongo a hacer otras cosas. Así que como ustedes pudieron ver, el lunes me puse a ordenar mi pieza, y dije necesito tener un buen ambiente, lavé toda la ropa sucia, que había un montón a propósito porque estuvimos sin luz durante todo el sábado y el domingo de la semana pasada y volvió la luz como a las 4 de la mañana del lunes. Entonces no pudimos lavar ropa el fin de semana. Y la gente trabajó durante la semana. Entonces había un montón de ropa sucia acumulada y la tuve que lavar. Y aparte que había llovido, entonces no se podía lavar. No se podía lavar. La lluvia siempre arruina mis planes de lavar ropa. Es horrible. Y me puse a lavar losa, que había también un montón de losa sucia, y guardar la losa, que ya estaba lista. Y luego pillé como tierrita en el suelo y dije voy a barrer, voy a aspirar. Me faltó poco para ponerme a limpiar las ventanas. De verdad que lo estaba pasando, porque como que me intimidaba mucho tener que leer por 23 horas. Pero yo después dije ya, después de desayunar dije voy a leer el lunes. Y obviamente desayuné como a las 11, 11:30. Entonces desde como las 1 hasta como las 2:30 estuve leyendo. Y después dije, me merezco un descanso y me puse a leer Dragon Ball. Y Dragon Ball terminó como a las 5. Así que después leí otra vez de las 5 hasta como las 6, 7. Porque tengo que hacer ejercicio, es importante en mi vida diaria. Así que ejercicio. Y terminé leyendo como 4 horas ese día. Entonces eso fue un error. Pero luego, el segundo día, que fue viernes, me puse las pilas y leí un montón. El viernes creo que leí bastante. Fueron como 5, 6 horas de lectura. A mí se me hizo que leí todo el día y después estaba haciendo cuentas en la tarde mientras hacía ejercicio. Porque ven que les dije que había sido un final muy frustrante. Me puse a hacer ejercicio y luego me puse a sacar cuenta y dije, tengo que haber leído como 6 horas hoy día. Y en mi mente eso fue todo el día. Y luego me puse a pensar que mis días resulta que no tenían tantas horas libres como yo esperaba que tuvieran. Por alguna razón, a pesar de que ese día lo dediqué por completo a la lectura, literalmente hice muy poquitas cosas en la casa, como que hice mi cama, lavé losa y comí, y eso fue todo. No vi Dragon Ball. Creo que vi un capítulo de Dragon Ball el viernes. Y el resto fue pura lectura. Y cuando me fui a acostar, como a las 12, había leído 6 horas nada más. Porque después de hacer ejercicio no leí mucho, leí creo que 1 hora más y ya, porque luego en la noche estuvimos con mis papás conversando, comiendo, viendo tele, como corresponde, como a las 10 de la noche. Y después me fui a acostar como a las 11:30 y leí hasta las 12, pero no fueron más de 6 horas, 7, o sea, 6 horas, 6 horas y media los que leí ese día, en total. Luego ayer yo dije voy a leer, pero estaba mi familia en la casa, obviamente porque era sábado. Entonces desayuné con mi mamá, después leí un rato, después almorcé y después mientras almorzaba me puse a ver Dragon Ball con mi mamá. Y luego llegó mi papá y nos pusimos a ver Dragon Ball. Y yo dije ya, fue suficiente Dragon Ball, como a las 4:30, 5 de la tarde. Almorcé como a las 3, o sea, bajé como a las 3 a almorzar. Y como a las 3:30, 4 me puse a almorzar y a ver Dragon Ball. Entonces no vi tanto Dragon Ball, pero igual me puse a ver Dragon Ball. Y me puse a leer y no llevaba ni 20 minutos leyendo cuando me llamaron para ir a comprar al súper. Porque estaba a fin de mes, entonces había que ir a hacer las compras del mes. Y como yo soy la que me pasa más tiempo en la casa, porque mis papás trabajan toda la semana,
Yo era como la que más sabía lo que quería comprar, faltaba, necesitábamos, como en la casa en general, así que me llevaron. Y comprar toma mucho tiempo. Ir al supermercado a comprar, sobre todo cuando vives lejos como nosotros, donde paramos 20 minutos ya al super en auto y luego hay que estar en el super haciendo las compras que son como 40 50 minutos. Luego hay que hacer fila, pagar. Y luego hay que ir al otro super porque un super no tiene todo lo que uno quiere. Entonces va al otro super a comprar lo que falta. Y luego tuvimos que esperar a llegar a mi hermano, que mi hermano salía del trabajo a las 8. Y llegamos a la casa como a las 9. Y nos preparamos para tomar 11, tomamos 11 como a las 9:30. Y nos pusimos a ver Dragon Ball porque a toda la familia le gusta el Dragon Ball. Y después nos pusimos a tomar juguitos, a comer papitas, y nos fuimos a acostar como a las 12, y yo estaba cansada. Entonces, no leí mucho ayer, leí como máximo 4 horas. Probablemente fueron 3:30. No me acuerdo ahorita cuánto leí, pero fue poco. Llegué como a las 15, sí, como a las 15 horas en total. Y luego hoy día en la mañana me desperté a las 7:30, como la persona responsable que soy, y me puse a leer. Y leí hasta las 10:30, que bajé a desayunar con mi familia. Y ahí avancé hasta como las 16:30, 17 horas. Lo cual está súper bien. Y después, ¿qué hice? Después... Bien, si mis cálculos de horas entre las que leí y el tiempo tomado por el teléfono no coinciden, es porque entre que estoy leyendo, a veces me aburro y me pongo el video de YouTube, o a fijar un ratito en Instagram. Me tengo que ir de casa como 15 minutos, a veces puede ser 20, voy al baño y cosas así, y le pongo pausa cuando hago cosas como voy a salir a llevar un día con agua, llevar comida a la gata, echarle agua, porque son horas desperdiciadas, no horas, pero sí unos 15 minutos que estoy ahí atendiendo a la gata, haciendo el cariño, quizás 20 minutos, llevando un día con agua y cosas así, entonces le pongo pausa. Entonces por ese tiempo yo a tomar mi celular en menor al tiempo que en mi mente le dediqué a la lectura, porque hice pausa entre medio y siempre le voy poniendo pausa al teléfono, porque quiero que sea como realista, representativa. La cantidad de tiempo que estoy leyendo sea precisamente tomada por el teléfono, porque yo soy muy obsesiva con las cosas. Y hoy día, como les estaba contando, después de desayunar, desayunamos temprano, aparte desayunamos como a las 10:30. Entonces como a las 11:15, 11:30 yo ya estaba lista con mi desayuno y subí a leer. Y leí hasta como a las 3, y ahí avancé más. Y luego bajé de nuevo a almorzar. Y luego volví a subir con la mente en el objetivo de leer. Y terminé de leer el libro que les estaba contando de La parábola del sembrador. Y llegué a mis fabulosas 18 horas con 16 minutos. Maravilloso. Entonces, me faltarían 45 minutos y... 19, 20, 21, 22, 23, 5 horas y 19... ¿Cuánto era? 5 horas y 45 minutos. Entonces, estoy pensando que hoy día puedo leer 1 hora y 45 minutos más, porque es domingo y como les digo, tengo que pasar tiempo con mi familia, que ahora se fueron a ver a mis abuelos, entonces tengo tiempo libre para seguir leyendo. Pero probablemente después lleguen y quieran tomar 11 y ver algo en la tele. Y después mañana... ¿Se puso a llover otra vez? Anyways, ¿qué estaba diciendo? Y entonces mañana puedo leer las 4 horas que me faltan y ya terminar con este video, hacer una recapitulación de todo lo que leí y los comentarios finales. Pero por ahora les voy a comentar sobre el libro de la parábola del sembrador. Entonces, como les conté, el libro es de esta chica que vive en el futuro. Ahora, en Goodreads decía que era en el año 2020, pero en realidad no es en el año 2020, es como en la década de los 2020. Entonces, ahora mismo que terminé, queda... porque tiene otro libro más, me parece. Como una secuela. Creo que iban a ser 3, pero la señora solamente iba a publicar el segundo, porque está muerta. La cosa es que cuando terminó el libro en el 2027, terminando el 2027, como en octubre de 2027. O del 2028, no, creo que sí era el 2027. Bueno, no importa, lo que pasó fue que ella vivía con sus papás en un barrio que estaba amurallado. Y dentro del barrio tenían como una comunidad donde su papá era como el líder porque era como el pastor y la gente era como religiosa. Y tenían como sus huertos y sus arbolitos y se cuidaban entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les digo, su papá era religioso, creo que era bautista. Y ella como que vivió toda su vida pensando en Dios, pero dice que en algún momento quería encontrar a Dios, pero no creía que el Dios del que hablaba su papá fuera el verdadero. Y entonces ella empezó a pensar que Dios era el cambio, y que el cambio era Dios. Y empezó a crear como esta especie de concepto de Dios, y poco a poco le fue dando forma a esta religión que ella estaba creando, que ella dice que no la creó, sino que la encontró y simplemente la estaba plasmando. Pero el punto es que ella tiene como estas ideas de que
como todo es cambio, como ella dijo, Dios es cambio, va a suceder que ellos no van a poder seguir viviendo en el barrio amurallado en el que viven, porque poco a poco se ha dado cuenta de que cada vez empiezan a robar más, se mete gente al barrio y intentan quemar casas y cosas así. Entonces ella quiere preparar a todos para irse, pero nadie quiere aceptar esa realidad y viven como en su fantasía de que van a estar seguros y de que el presidente va a poder cambiar el país y hacerlo mejor de nuevo y cosas así. Entonces ella decide tener un plan, que es agarrar sus cosas e irse al norte, donde cree que hay como mayor comida, el agua es menos cara, hay más trabajo, llueve una vez al año y cosas así. El punto es que un día ella está viviendo ahí su vida y, spoiler alert, queman el barrio donde ella vivía y lo queman todo por completo. Se meten los piros, que son estas personas que consumen la droga, y lo queman todo, llevan armas automáticas como ametralladores y cosas así, y le disparan a la gente, violan a la gente, ella sale corriendo, y después cuando vuelve, cuando ya todo pasó, el día siguiente cuando vuelve ya no encuentra a su familia. Y cuando va saliendo del lugar, pilla a 2 de sus vecinos, que lograron salvarse, y uno de ellos había visto cómo habían matado a su familia. Entonces deciden irse los 3 juntos al norte. Y en el camino van pillando gente que se va uniendo a ella, y ella les va enseñando poco a poco versículos que ella ha escrito sobre su religión, que se llama Semilla Terrestre. Le va mostrando como versículos y les va enseñando lo que ella cree, y poco a poco va como juntando adeptos, sinceramente. Y de eso se trata el libro, de cómo sobreviven en el camino al norte, de la gente que van encontrando y de las diferentes cosas. Me gustó mucho que la protagonista es muy sensata. Ella tiene una visión muy objetiva del mundo y deja de lado sus propios sentimientos y creencias y pensamientos para poder ver las cosas tal y como son. Y eso me gusta mucho porque generalmente las personas en estos libros son como muy histéricas. No sé si histérica sea la palabra, pero siento que es como lo que más define, que se dejan llevar mucho por sus emociones, tienen explosiones de violencia, gritan, hacen suposiciones ridículas, la verdad. Y entonces me gustó que ella fuera objetiva. Y también me gustó que fuera sensata. Y me gustó también que ella controlaba muy bien sus emociones. Su papá le había enseñado primero a controlar sus emociones por la hiperempatía que ella sufre, que ella tiene. Y para que el resto del mundo no supiera que la tenía porque es una debilidad y se podían querer aprovechar de ella. Y que después en el libro vemos que la gente sí se aprovecha de las personas que tienen hiperempatía. Y también no solamente ella como que sabe esconder sus emociones, sino que no habla cuando está completamente enojada, sino que espera que se calme antes de decir algo. No anda por ahí lloriqueando y gritando, intenta mantener en general su cabeza fría, tener el objetivo claro, ayudar cuando se necesita. Y siento que eso me gustó mucho de la protagonista porque no es algo que se vea constantemente. Generalmente sobre todo cuando los libros son escritos como un diario, como en este caso, o cuando son escritos de una manera en que estamos siempre en el POV de la protagonista, hay como muchas emociones mezcladas y se quejan un montón y chillan y patalean y todo en su cabeza, aunque quizás no lo hagan frente a los demás, sí está como en su cabeza y ella no. Ella se quejaba de vez en cuando, pero eran como quejas comprensibles y no eran constantemente, no me agobiaban a mí sus quejas. Lo que sí, la situación en general en la que está el libro desarrollándose. Necesito hablar bien, lo siento. La situación general en la que se desarrolla el libro sí me mantenía un poco intranquila y con esta sensación de opresión y de intranquilidad. Entonces por eso no le puedo dar 5 estrellitas. Me gustan los libros que sean como que dinámicos, que me hagan quererlo leer, que me hagan querer saber qué va a pasar después, que me hagan querer llegar rápido al final, y este no se sentía así. Entonces por eso le doy 4 estrellitas, pero en general fue un muy buen libro y se los recomiendo si no les incomoda leer sobre asesinatos, maltratos, violaciones, droga y ese tipo de cosas.
porque a pesar de que no tienen como descripciones explícitas, sí se habla constantemente de niños que han sido violados y familiares que violan a los niños, y de abusos y de maltratos y golpes y mucha sangre y muerte. Entonces, si no les es problema leer sobre ese tipo de cosas, que no es explícito, sino que simplemente lo nombran, no te van a detallar ahí el acto, pero de todos modos lo nombran. Y sé que para algunas personas es un contenido sensible, entonces si no les da problema leer sobre eso y les gusta la ciencia ficción, que no sé si cuenta como ciencia ficción en sí este libro. Definitivamente es futurista y es ficción. Pero mucha ciencia no la he visto. Pero bueno, es futurista y ficción. Entonces si les gusta ese tipo de cosas, lo pueden leer. Yo ahora estoy pensando leer lo que ya el día 1 hora y 45 minutos. Y probablemente sea de Middlemarch. Y las 4 horas que me faltarían mañana, leerlas en un nuevo libro. Pero no estoy segura. Les voy a actualizar probablemente mañana, porque como les dije, hoy día es domingo y estoy con mi familia y no creo que vuelva a hablar a la cámara. Pero mañana les actualizo de todo y una vez que termine también les voy a hacer como un recuento de todos los libros que leí y de mis opiniones. ¿Ok? Nos vemos mañana. Les tengo que contar algo. Es una tragedia. Ayer en la tarde llegué a 20 horas y un poco más leyendo. Me leí No Longer Human, que ahora mismo les digo cómo se llama en español. Estoy tan triste. Espérenme. No. En español se llamaba Indigno de ser humano. Y me fui a dormir. En la mañana me desperté. Dije, voy a leer un rato. Y leí Middlemarch. Y dije, voy a apretar la banderita para marcar cuánto tiempo leí. Porque ya había llegado a las 21 horas y estaba muy feliz. Muy orgullosa de mí misma. Y en vez de apretarle la banderita, le apreté la cosa de reiniciar. Digo, no sé cómo se llama. Pero es que tiene esto. Y cuando está así y lo aprieto y tiene aquí la banderita, entonces estaba así en vez de andando y yo le apreté eso y con eso se reinicia por completo. Así que perdí. Perdí el tiempo. Lo perdí. Lo di a sacar un screenshot. Pero yo sé que llegué a las 21 horas de la mañana. Así que espero que ustedes confíen en mí. Y entonces hoy día tendría que leer durante el día otras 3 horas. Porque ya tenía 21 horas, así que 21 más 3 son 24. Y con eso terminaría. Estoy muy triste. Yo no quería que pasara eso. Anyways, les voy a hablar un poco de... que voy a abrir el Goodreads. Y les voy a hablar de No Longer Human, que es un libro súper cortito. Tiene, según Goodreads, 170 páginas. Así que... hablemos de eso. Ok, así que hablemos de Indigno de ser humano. Es un libro escrito por el japonés que acabo de nombrar y se llama Osamu Dazai. Y en el libro se habla de un hombre, es como un diario, no es un diario, es como una autobiografía, más bien. Y se divide en 3 partes y en cada parte este hombre habla de una época de su vida. En la primera parte cuando era chico, en la segunda parte cuando ya era más adulto y en la tercera parte cuando ya era más adulto todavía. Es que parte entonces cuando era chico, ¿verdad? Y el hombre, niño en ese entonces, nos cuenta que él siempre como que le tenía miedo a los seres humanos. Y tenía miedo de pasar vergüenzas o de que se vengaran de él. No vergüenzas de hacer algo estúpido, sino de hacer algo incorrecto. Y no saber cómo reaccionar al respecto, estar inseguro de cómo van a reaccionar los demás y todo eso. Así que él se dedicaba a hacer reír a las personas y a hacer todo lo que le pidieran que hiciera
para poder relacionarse, porque él no sentía las mismas emociones que el resto de seres humanos según lo que él tenía entendido. Por ejemplo, él no sentía hambre, no sentía como felicidad ni nada de eso. Y basándose en cómo se expresaban las demás personas acerca de esos sentimientos en particular, él no los sentía de ese modo. Entonces él fingía mucho y se pasó toda su vida fingiendo. Y cuando niño le gustaba hacer tonteras para hacer reír a la gente y todo el mundo lo veía a él como un niño que hacía muchas tonteras y que era muy estudioso, se sacaba muy buenas notas, lo hacía muy bien en el colegio, pero siempre estaba haciendo tonterías. Pero a todos les caía bien por eso. Entonces él más o menos como que tenía como su objetivo bien. Y cuenta cómo conoció a este chico en la secundaria y él se dio cuenta que estaba como que fingiendo las tonteras que le pasaban. Por ejemplo, él fingía ser muy torpe, caerse y cosas así, y el niño le decía como, lo hiciste a propósito, yo te vi. Entonces él decidió que iba a ser amigo de este niño para que no le contara su secreto al mundo. Y empezó a darse cuenta que podía ser como más él mismo con el niño. Y también se dio cuenta que le gustaba pintar y dibujar. Entonces empezó a hacer pinturas del mismo que mostraban su real... quién era él en realidad. Y se las mostraba a su amigo y cosas así. Y además como era muy inteligente, sacaba muy buenas notas y todo eso, terminó la secundaria antes, un año antes, y se fue a la universidad, un año antes. Entonces supongamos que todos van a la universidad a los 18 y se fue a los 17 a la universidad. Y ahí termina como la primera parte del libro. Obviamente hay muchas más cosas, entonces no quiero como spoilear las cosas que le pasan, pero quiero contar como la historia en general. Porque al final es un libro cortito y si saben o no saben lo que va a pasar en el futuro no importa. Además que en el principio como... no en el prólogo, pero sí la persona que está escribiendo su historia, la autobiografía, el hombre, cuenta como lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no es como que sea una sorpresa. Ya desde el principio te dicen que se vuelve adicto al alcohol y al tabaco, a la morfina. Y también cuenta que desde el principio que vio cosas horribles y que se casó, pero era horrible todo. Entonces, no es como un secreto. Pero las cosas que pasan de todos modos como que te impresionan cuando pasan. Pero ya sabes que van a pasar. Pero eso como que no afecta tu lectura. ¿Ok? Ya, después de la segunda parte, te cuentan cuando está en la universidad y dice que su papá quería que él fuera funcionario público, pero él quería estudiar pintura. Entonces no iba a clase y en vez de eso se quedaba en su casa dibujando o yendo a charlas de pintura, cosas así, galería y cosas así. Y él seguía contando que le daba mucho miedo salir de su casa y estar en público porque le daba miedo a la gente. Entonces prefería quedarse en su casa calmadito. Pero su papá iba a esta casa en la que él vivía en Tokio, porque era la casa de su papá. Que su familia era millonaria y su papá trabajaba como funcionario público también. No sé qué era, diputado, algo así, senador. Un tipo de ese cargo. Entonces tenía que ir a Tokio muy seguido y por varias semanas, entonces tenía una casa en Tokio donde este niño había ido a vivir para ir a la universidad. Entonces, cuando estaba su papá en la casa, él tenía que salir y fingir que iba a clase y todo eso. Y en una de esas conoció a su amigo que se llamaba Hanoi, no sé, no me acuerdo. Pero el punto es que conoce a este tipo que es muy mala influencia y le enseña a tomar alcohol, a ir a prostíbulos y todo ese tipo de cosas. Y este tipo se da cuenta, el principal, que el alcohol hace que no sienta tanto miedo de los humanos, hace que sea menos tímido, que pueda disfrutar un poco más. Entonces como que se empieza a obsesionar con el alcohol y quiere ir todos los días a tomar alcohol y así. Y luego un día su papá decide vender la casa en la que él está viviendo y él se va a vivir a una pensión. Y el problema es que a él le daban como una mensualidad, sus papás, entonces él se lo gastaba todo saliendo con su amigo, porque en la casa de todos modos en la que vivía siempre había comida y tabaco y cosas así que él podía usar, porque la casa estaba preparada para recibir a su papá. El problema es que estando en esta pensión, él no tenía esas cosas disponibles. Estaba arrendando una pieza y él tenía que hacerse cargo de su gasto. Entonces se empezó a dar cuenta que la plata no le servía de mucho, no le duraba. Entonces él empieza a pasear por ahí y buscar formas de conseguir dinero.
o más bien de conseguir alcohol sin tener que pagar. Eso es más bien. Y en una de esas conoce a esta chica que trabaja en un bar y él va a tomar ahí sin que tenga que pagar, como que la chica lo invita porque ella trabaja. Y luego pasan cositas que hacen que él vaya como que descendiendo hacia el infierno que sería su vida. Y luego mucho tiempo en que él pasa por muchos meses de alcoholismo y que se despertaba y tomaba y se iba a acostar tomadísimo y despertaba y tomaba y así. Conoció a una chica que le pareció hermosa, preciosa, virginal dice, y que era muy inocente y no sé qué, y se casa con ella porque cree que ella va a ser la solución a todos sus problemas y que con ella va a ser feliz al fin y va a conocer lo que es la felicidad al fin, cosa que por supuesto no pasa. Uno no puede depender de las demás personas para ser feliz. Entonces él empieza a depender de nuevo del alcohol, vuelve a juntarse con este amigo que tenía, que le dije que era muy mala influencia, y un día empieza a toser sangre. Y cuando va a la farmacia y se lo comenta a la farmacéutica le explica que tiene que dejar de tomar alcohol, porque es lo que le está causando eso. Y él le dice que él no puede vivir sin alcohol. Entonces la farmacéutica le da morfina para que cuando él tenga esta ansiedad por tomar alcohol, se inyecte morfina. Y él poco a poco se hace adicto a la morfina, obviamente, porque dice que le da energía y que puede trabajar mejor, y empieza a hacer cosas que no son muy lindas por conseguir morfina. Y al final él estaba planeando matarse con morfina cuando llega al rescate un hombre que siempre llegaba a cuidarlo, que vivía en Tokio, el señor Lenguado, y junto con un hermano, y lo llevan a una clínica a encerrarlo por adicto. Y de eso se trata la historia. ¡Charán! La cosa es que no te cuentan qué pasa al final con él, porque te cuentan que este diario, especie de autobiografía, fue entregada a la dueña del bar donde él iba a tomar, donde estaba esta chica que le daba alcohol gratis, a ese bar, y que a ella le había llegado en un paquete y ella se lo entregó a un amigo que era periodista y que estaba en Tokio por la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que andaba ahí en Tokio. Y él, como era periodista, obviamente leyó y le gustó y le preguntó a la señora si sabía si el hombre seguía vivo y no, y ella le dijo que no sabía, y resulta que tenía 27 años. Y yo sentí que había pasado una vida entera leyendo del tipo y tenía 27 años cuando lo llevaron a una clínica. No lo llevaron, que después de llevarlo a la clínica, lo sacaron de la clínica y lo llevaron a vivir al campo. Entonces, tenía 27 años. No sé en qué momento tenía 27 años, pero tenía 27 años. No sé cuánto tiempo estuvo en la clínica, no sé cuánto tiempo estuvo realmente en Tokio estudiando. Se me pierden un poco como el paso del tiempo. De la manera en que está escrito, como que no era fácil seguir el tiempo. Pero es un libro cortito y que dice mucho para lo cortito que es. Y ¿qué más les puedo decir? ¿Qué tanto me gustó? Me gustó hasta cierto punto. Siento que pudo haber sido más profundo el asunto, definitivamente. Expresar un poco mejor los sentimientos que tenía este hombre que está escribiendo su autobiografía, porque creo que el hecho de que le tuviera miedo a las personas quedaba corto. Siento que lo que tenía él era como una especie de ansiedad social y que pudo haber sido explicado de otra manera, un poco mejor. Igual que las adicciones, quizás las pudieron haber explicado de una manera en que el lector sintiera lo que estaba sintiendo la persona que le estaba escribiendo. No sé si me explico. Siento que con temas que son tan difíciles de tratar como adicción, ansiedad social y cosas de ese estilo, depresión, siento que hay que escribirlas de la manera que uno como lector las pueda sentir y sepa por lo que está pasando el personaje para entender sus motivaciones de hacer las cosas. Entonces eso, pero en general me gustó bastante el libro. Creo que le daría unas 3 estrellitas, 3.5 estrellitas. No llega al 4 y al 5, no fue nada del otro mundo, pero creo que estuvo bastante bien. Y esperaba la verdad más de una persona que decía que no era humano, que no... Porque cuando lo empecé a leer pensé que él iba a hacer cosas malas. No sé si han leído El perfume,
Pero en el perfume es un tipo que mata gente para hacer perfume. Algo así me imaginaba yo que iba a ser. Que iba a ser un tipo que mataba gente, que hacía cosas malas, no solamente drogas y alcohol y prostitutas, sino que mataba gente o que las torturaba, que maltrataba, cosas así, porque dice indigno de ser humano. Y no. Ahora voy a leer algo más. Estaba pensando en leer... Se llama La leyenda de Sleepy Hollow. Creo que se llama así. Que es la leyenda del hombre sin cabeza. Y es súper cortito, entonces lo quiero leer, a ver qué parece. Y también voy a seguir leyendo Middlemarch, que ya voy en el segundo capítulo del cuarto libro. ¿Dónde había quedado? Espera, en el segundo capítulo. Entonces estoy pensando en leer otro capítulo más. Y como les dije, me quedan 3 horas. Así que nada, espero que me guste el siguiente libro que voy a leer. Y les hablo después. Hola, espero estar enfocado. Ya terminé. Terminé al fin. Mis 24 horas de lectura y larguísimo, oigan. No creo que sea muy buena con esto de 24 horas leyendo. Quizá haga uno otra vez, pero mejor. Te lo haga mejor porque leer 4 horas, 5 horas en un día es como muy poco. Debería como que esforzarme más. Pero ya lo terminé. Terminé al final en 24 horas y 30 minutos. Porque quería terminar de leer La leyenda de Sleepy Hollow y me faltaban como 10 páginas, entonces yo dije, lo voy a terminar de leer ya. Y nada, voy a hacer ahora el recuento de todas las cosas que leí, lo tengo aquí anotado en mi teléfono. Y me leí al final. Terminé de leer 4 libros, que sería La isla de las tormentas, La parábola del sembrador, Indigno de ser humano y La leyenda de Sleepy Hollow. Avancé en Middlemarch y en la antología feminista. Entonces, como les dije en un principio, lo de la antología feminista tenía que llegar al 20%. Y a mí me gusta leer por capítulo, así que llega al 22%, que es donde se acaba el capítulo, que fueron aproximadamente unas 14 páginas. Luego, en La isla de las tormentas, les dije que iba en la página 123 de 337 y la terminé de leer, así que son 214 páginas. La parábola del sembrador les había dicho que llevaba como 2 capítulos, pero no lo voy a contar porque no me acordaba, así que la leí de cero, entonces son 290 páginas. De Indigno del ser humano son 170 páginas. La leyenda de Sleepy Hollow son aproximadamente 85 páginas, es bastante cortito. Middlemarch les dije que quería leer alrededor de 100 páginas, pero mi punto importante era llegar al cuarto libro. Y al final leí como 2 capítulos del cuarto libro aparte. Entonces fueron de la 218 a la 297, que son 80 páginas. Así que en total me leí 850 páginas aproximadamente. Me parece bien, para hacer 24 horas. Aunque esas 24 horas fueron repartidas en varios días, entonces por eso quiero hacerlo en un día. Creo que quizás si lo hiciera en solo un día mi cabeza estaría como cansada para leer tanto y tan rápido. Entonces sí, pero tendría que buscar bien los libros. Tendrían que ser como libros entretenidos, fácil de leer, como light. Así que sí. Pero me gustaría hacerlo de nuevo por eso. Les voy a contar un poco de qué se trata la leyenda de Sleepy Hollow, que es la leyenda del jinete sin cabeza. Nunca había leído el libro de la leyenda del jinete sin cabeza, aunque obviamente sabía quién era el jinete sin cabeza por todo lo que vemos en la media. ¿Cómo se dice eso? No sé, películas, series, juegos, referencias cualquiera. Y de lo que se trata el libro es de una persona que está contando la historia de lo que pasó. Y lo que pasó fue que había un maestro, Ichiban, creo que ese era su apellido. Y este hombre era profesor en un pueblito chiquitito. Y en este pueblito habían como muchas historias. Era un pueblo, creo que en Estados Unidos, que tenía muchos inmigrantes holandeses. La cosa es que, creo que era en Estados Unidos, si no era en Estados Unidos, mil perdón. Y la cosa es que en este pueblito habían como, no solamente en el pueblito, sino como en el estado en general, habían como muchas leyendas y cosas paranormales. Y a este profesor le gustaba mucho escuchar esas cosas. Y le gustaba leer sobre brujas y cosas así. La cosa es que él era muy pobre porque no le pagaba mucho como profesor, entonces él dormía como en diferentes casas, como que se iba turnando por casa, iba a dormir ahí, a comer ahí, las casas de los papás de sus estudiantes. Y ahí las señoras de la casa le contaban estas historias terroríficas, y entre ellas estaba la historia del jinete sin cabeza,
que se creían varias cosas diferentes y entre una de ellas era que era un soldado que durante una guerra lo habían dejado sin cabeza y él había sido enterrado en la tumba, en el cementerio de una iglesia. Ahí estaba su tumba. Entonces el jinete sin cabeza salía de su tumba en la iglesia y recorría todo el lugar donde había sido la guerra buscando su cabeza y luego volvía al amanecer a su tumba. Esa era como la historia. Ya, por otro lado estaba este profesor que estaba enamorado de la hija de un tipo supermillonario de la zona y él quería casarse con ella. Ella tenía 18 años, este tipo probablemente tenía 30 y tanto. Anyways, él quería casarse con ella porque era bonita, porque era millonarísima, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cualidades la tenía la niña. Y él iba constantemente como a visitar la casa y le encantaba porque le daban un montón de comida deliciosa y cosas así. Le caían bien los papás de la niña y todo. La cosa es que tenía como un rival en el amor de la tipa, que era Brom del Hueso. Creo que así se llamaba el tipo. Era como un apodo que le tenían, que era un tipo, un joven, fuerte, grande, medio ahí bully, y que andaba en un caballo siempre y con sus amigotes, hacían tonterías y todo el pueblo como que lo perdonaba, por así decirlo. Era como, ah, es él, ¿qué se le va a hacer? Y a él le gustaba esta niña, le gustaba mucho la niña y también la cortejaba. Entonces era como el principal rival del profesor. La cosa es que un día los papás de esta niña iban a celebrar algo en su casa, no me acuerdo qué era, un aniversario o un cumpleaños. Iban a celebrar algo en su casa y... ¡Menta! Iban a celebrar y entonces invitaron al profesor, pero menta. Entonces invitaron al profesor y el profesor fue, le pidió un caballo a un tipo y se fue cabalgando hasta la casa de este tipo que está bastante lejos. Y había un montón de gente y bailó con la niña, se lo pasó súper bien. Y cuando llegó la noche, habló con la niña y se le veía desanimado cuando salió de la casa. No se sabe de qué habló con la niña. Y en su camino de vuelta tuvo un encuentro sobrenatural con el jinete sin cabeza, supuestamente. Y supuestamente se cayó del caballo y le pasaron por encima el caballo suyo, el caballo del jinete sin cabeza, con el jinete sin cabeza andando encima. La cosa es que esto sucedió porque el jinete sin cabeza andaba con su cabeza debajo del brazo y se la tiró al tipo en la cara y entonces el tipo se cayó del caballo. La cosa es que al otro día, mientras buscaban al tipo que se había perdido porque había llegado el caballo solo a su casa, lo andaban buscando y pillaron en el río, cerca de la iglesia, el sombrero del tipo. Y poquito más allá pillaron una calabaza, / zapallo, grande, redondo, partido. Y nunca pillaron el cuerpo del tipo. Y corría el rumor de que había sido secuestrado por el jinete sin cabeza. Y poco después, el tipo, este Brom del Hueso, se casó con la chica millonaria, heredera. Y cada vez que hablaban de lo que había pasado, se reía. Lo que me hace pensar, y lo que supongo que nos hace pensar a todos, que fue el tipo el que mató al tipo. El Brom del Hueso mató a Ichiban. Y nada, me caía mal Ichiban, así que está bien. Es como una historia cortita y espeluznante, perfecta para leer en Halloween. Y sobre todo cuando tenemos días así de feo. Hoy día, a propósito, estuvo lloviendo todo el día. Actualización del tiempo. Estuvo lloviendo todo el día y súper nublado. Así que nada. Y nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me dejan sus comentarios si han leído alguno de estos libros, qué les pareció. Todo eso es bienvenido. Y si les gusta este tipo de contenido o contenido de cocina, que es lo que subo, se pueden suscribir al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!